¿Alguna vez te han llamado intensa, te han llamado pesada, te han llamado petardo, has dicho esta otra vez, enarbolando la bandera? ¿Le falta alguna bandera más que enarbolar? Yo no me voy a callar, porque no voy a dejar de poner voz. Yo quiero que mis discursos molesten y provoquen. Hoy en Charlatanes, A mí me ha pasado de todo. Cristina del Valle. De amenazas de muerte, desde llamadas telefónicas de... O sea, a mí me ha pasado de todo. Una mujer que ha pagado un alto precio por ser honesta con sus convicciones. Y la música es un derecho universal. Y yo quiero que la gente tenga derecho a esa música. Y por eso mi música la he llevado a muchos lugares del mundo. Y eso ha tenido un coste que parece increíble, pero es así de vergonzoso. Es cantante, compositora y activista por los derechos humanos, pero también ha sido víctima de maltrato. Que tengo el privilegio de tener una mamá que ha sido mi referente, mi heroína, que huyó con 5 niñas de la muerte de uno de los muchos intentos de asesinato de mi padre. Hoy ha hecho de esa experiencia su fuerza para dar voz a aquellos que no son escuchados. Un cayuco con toda su familia, sentir que esa es la única salvación que tú tienes para poder vivir. Pero Cristina es mucho más. Yo ahí estoy en mi app de ChatGPT, de inteligencia artificial, preguntándole, ¿pero por qué no lo hago? ¿Pero por qué no puedo dormir? Y unida musicalmente a Alberto Comesaña, con el que ha superado, no sin dificultades, 30 años en los escenarios. Cristina es como Putin y yo como Zelensky. Bueno, ¿Cuántos años habéis estado en guerra, si se me permite decir vosotras dos? pues te puedes imaginar que con ese titular estamos en guerra diariamente. Se une a la familia de Charlatanes una mujer transparente y única en su especie. Los hijos de Alberto le decían, a ver papá, hemos sido educados en el odio y ahora tenemos que asimilar que sois súper amiguitos. Charlatanes, porque una conversación da para mucho. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Voy bajando un poquito el volumen, que si no sabéis que me vengo arriba. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola a todos los que os vais uniendo poco a poco al directo. Gracias por estar un día más al otro lado para uniros a este nuevo episodio de Charlatanes. Hombre, es que teniendo a la invitada que tenemos hoy, charlatana, por cierto, también donde las haya, ¿cómo no íbamos a empezar de la mejor manera posible que con un tema suyo y de Alberto Comesaña? Ellos son Amistades Peligrosas y ella es Cristina del Valle, que se une esta tarde a la familia de Charlatanes. Este es uno de los temas que a mí personalmente más me gusta del disco Nueva Era de Amistades Peligrosas. Es verdad que ¿quién les iba a decir a ellos cuando pensaron el nombre que les iba a acompañar 30 años? Una historia de idas y venidas, donde cada uno forma parte del 50% de ese grupo. Pero es verdad que más allá de Amistades Peligrosas, que vamos a hablar de Amistades Peligrosas hoy, por supuesto, está también esa faceta de una mujer luchadora que se ha convertido también en voz de las mujeres. Es por supuesto cantante, compositora, activista por los derechos humanos. Ha luchado efectivamente contra la trata de seres humanos, contra la prostitución, ha ido a Palestina, a Latinoamérica. Me viene por aquí, por ejemplo, Ciudad Juárez, que estuvo, en Guatemala también ha estado y se me olvidarán seguramente 20.000 sitios. Es sin duda una luchadora incansable, que ha dedicado gran parte de su vida a darle voz a aquellos que no la tienen. Y eso es algo que admiro especialmente de ella. Ya, por favor. ¡Hombre! Ya sabes que me entra a la primera, no. ¿Nos ha entrado? Y la segunda, Cristina de Valle, buenas tardes. Un placer. La verdad es que me hace mucha ilusión y bueno, ya con mil ganas aquí de contarte y de soltarte y de, bueno, de hacer aquí terapia de grupo. Eres maravillosa y ya te digo que además lo que me gusta de Charlatanes es que venga gente como tú. Gente con, no solamente con una carrera profesional, sino que además con una convicción de hacer las cosas como ella quiere. Que eso es una de, pese a las dificultades, que ahora hablaremos un poquito de todo, pero eso es una de las cosas que más admiro de ti. Y eso quiero que lo sepas por delante de todo. Hoy he empezado el directo con Quítame este velo. Que fíjate, la canción tiene ya cuántos años. Quítame este velo tiene pues 33 años.
Y fíjate qué de actualidad está, ¿eh? Como muchas de las canciones de amistades y como africanos en Madrid, yo creo que si tuviésemos que poner un icono ahora mismo o una canción que de alguna forma ponga Amistades Peligrosas como adelantados a su tiempo y como visionarios africanos en Madrid, creo que sería la canción. Ahora habría que cantar pisos turísticos en Madrid. Bueno, y muchas más cosas. Y muchas más cosas, desgraciadamente. Es verdad, ahora hablaremos un poquito de todo, hablaremos de amistades peligrosas, por supuesto, hablaremos de lo avanzados que habéis sido para todo, porque es verdad que muchos han llegado después, metiendo folclore, metiendo estilismos, pero esto ya amistades lo hizo hace ya pues 30 años largos. Pero quiero empezar hablando de ti, porque claro, repasar tu currículum, hija mía, eso es como repasar el BOE. Yo no sé cuántos premios, cuántos reconocimientos, ¿cuántos países ha visitado usted, señora? Pues no lo sé, pero la última vez que revisé mi app de Iberia me decía que en los últimos 2 años había hecho como 18 vuelos o 19 vuelos. Había estado casi más tiempo en el aire que en la tierra. Y eso que tú le tenías miedo a volar, ¿eh? ¿Qué te lo iba a decir? Sí, es alucinante. Lo de los miedos es un tema curioso, ¿no? Y a mí que me encanta la psicología y yo siempre he sido una persona muy valiente para muchas cosas, pero con miedos muy concretos y la verdad es que me lo intenté trabajar mucho y me fue durante muchos años imposible, ¿no? Y el miedo a volar, como los miedos irracionales, no tienen que ver, porque mucha gente dice, bueno, es una tontería, es el medio más seguro. O sea, racionalizar, eso ya lo sabe uno. O sea, uno no tiene miedos porque no tenga capacidad de analizar por qué, ¿no? Pero toda esa irracionalidad es imposible de controlarla cuando el pánico te ataca y te atora y te imposibilita y pones el cerebro en modo salvación y empiezas a hiperventilar, a sudar y ahí ya no hay razonamiento posible. El cerebro ya tiene la orden de pánico, de que algo grave va a pasar y entonces te pones en modo sobrevivencia, el corazón acelerado, bueno, pues toda la sintomatología de una situación donde tienes que salvar tu vida, ¿no? Entonces, todo eso se produce en una situación normal. Cuando estás sentado en un avión, pues es durísimo para toda la gente que lo hemos sufrido o que lo sufre, ¿no? Pero yo ahora estoy feliz porque es que me siento súper a gusto, disfruto muchísimo los vuelos y la verdad es que superar los miedos también frente a uno mismo es sentirte mucho más libre, ¿no? Claro. Es que si algo es el miedo precisamente es irracional. Seguramente también venga ligado muchos traumas que tenemos del pasado, luego hablaremos también de eso. eh, y precisamente aplicando la lógica es como intentamos superarlos, aparte de con mucha terapia, ahí está, pero el miedo es algo inherente. Total. Iba a decir al ser humano, a los animales también, a los seres vivos en general, ¿no? Es verdad que el miedo es una de estas sensaciones universales que tenemos todos. Pero claro, mira, tú que tienes que te salen los vuelos gratis con tanto puto Iberia, que claro, tanto viaje, te tiene que salir alguno de regalo seguro. ¿De dónde vino usted hace poco? Para que la gente que no lo sepa sea consciente, porque tú acabas de actuar este fin de semana y hace nada estuvisteis, hace unos meses que fue Chile o dónde fue. Sí, y en Colombia llevo 9 días sufriendo el famoso jet lag. Yo ahí estoy en mi app de chat GPT, de inteligencia artificial, preguntándole, ¿pero por qué no lo hago? ¿Pero por qué no puedo dormir? Y todas las pautas. Cristina del Valle, no te preocupes, tienes que hacer tal, tal, porque ahora, claro, el chat GPT se ha convertido en nuestro psicólogo, en nuestra familia, o sea, todo lo consultamos en el chat. Me O sea, parto, todo. me, me parto pensando en ti discutiendo con el chat. Bueno, todo el rato no lo tengo de aliado. No, disculpa, pero le digo, por favor, ayúdame, porque es que no puedo. Que es una desesperación, porque es curioso, ¿no? Cuando tú vuelas, al pasar por varios hemisferios, al parecer coges como los horarios de diferentes países. Ya no es que me haya ido a Colombia, haya llegado hace 10 días, sino que al viajar en un viaje transoceánico te coge los horarios de otros países. Entonces, creo, creo que estoy con un cacado de horarios que vamos, mi cuerpo ya y mi cabeza no sabe dónde estoy. Y entonces me,
me meto en la cama a las 12, imposible, o sea, ya imposible. Y me veo esto y me veo lo otro, y documentales y no sé cuánto. Ya no sé qué hacer, y leo y tal. Y a partir de las 11 o así, ya ahí medio, ya por agotamiento, me duermo y luego me levanto tardísimo. Y entonces hoy es el primer día que más o menos he adelantado unas poquitas horas, pero es que el no dormir o sea, el dormir es fundamental para el cerebro. Es que te mueres si no duermes. Entonces, eso es vital. Yo eso lo llevo muy a rajatabla porque me cuesta mucho dormirme, soy muy nerviosa, tengo mucho estrés y la vida que llevamos nos impide muchas veces tener un orden, ¿no? Tú llegas, date cuenta que yo salgo con un horario de mi país, llego después de 12 horas de vuelo con otro horario y de pronto te bajas de un avión, te meten en un coche y te llevan a una televisión de promoción, como nos pasó en Perú cuando fuimos, creo que fue el año pasado, fue bajarnos del avión, 3 televisiones y en cada televisión tenías que actuar. Y yo ya era, o sea, no sabía ni quién era ni dónde estaba. O sea, yo era como un autómata que me iban llevando así. Entonces, claro, tu cerebro no puede asimilar eso, ¿no? Entonces entras en una situación de bloqueo, de decir, bueno, que ya funcionas por la inercia, pero claro, el agotamiento mental es brutal. Es verdad que sin dormir no se puede estar. Y eso es una verdad irrefutable, te lo digo yo, que trabajo en la tele por la mañana y me levanto a las 5 de la mañana y cuando llega a las 6 de la tarde digo, sí, parece que estoy de after. Digo, tú, señora, digo, ¿qué hace usted? Y es verdad que es muy complicado gestionar la vida sin el sueño. Pero claro, es que además, cuando tienes que estar de promoción, yendo a países diferentes y estás sin dormir y tienes que poner tu mejor cara, ¿eso cómo se lleva? Pues yo la verdad es que alguien me preguntaba hace poco que también tenía miedo y dice, joder, tengo que volar y no sé cómo hacer. Digo, mira, hay algo fundamental que me dijo una amiga psicóloga y es que la motivación supera los miedos. Entonces, cuando hay algo que te motiva tanto, 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 que supera el miedo, es yo creo que lo mejor que te puede suceder. Entonces, para mí la motivación de mi trabajo, que es mi pasión, es mi vida, viajar, lo amo, creo que si la vida merece la pena entre muchas otras cosas, es por viajar, ¿no? Eh, de pronto irte a miles de kilómetros, sentir el amor de la gente. El público latinoamericano es maravilloso. Llegas a un aeropuerto y te están esperando con flores, con carteles. O sea, recibir todo ese amor para un artista y para un ser humano es tan gratificante y para nosotros como artistas es lo que da sentido a tu vida. O sea, yo vivo para que mi música pueda hacer feliz a la gente, pueda hacerla sentir emociones, pueda hacerla disfrutar, pueda hacerla pensar, reflexionar, compartir con su familia. Entonces, cuando tu vida es eso, el poder llevarlo adelante y poder sacarlo adelante, pues esa motivación es tan brutal que supera todo lo otro. Pero es verdad que hay que tener conciencia también, porque si no acabas pagando un precio. Yo hace años tuve una crisis aguda de estrés que fue porque tengo muy buena salud, me cuido mucho y tal, pero a veces una crisis aguda de estrés te puede dar un susto físico, ¿no? A mí me dio psicológico, o sea, yo no me podía, estaba en un estado de agotamiento y de delgadez extrema y no me podía mover, o sea, porque el cuerpo, como tú no paras porque estás disparado, lo que hace tu cerebro al ver que tú no paras, te manda una orden al cuerpo de parada total. Entonces, es que era moverte, levantarte y andar 10 metros, era como imposible. Entonces, tu cerebro te dice, ya, has llegado al límite, no has escuchado las señales y ahora te paro sí o sí. Entonces, es muy importante gestionar los tiempos, gestionar el cuidado a uno mismo, ¿no? Yo siempre pienso y digo que si uno no se quiere y no se cuida a sí mismo, difícilmente puede querer a los demás. Entonces, el autocuidado tiene mucho que ver con cómo nos vemos a nosotros mismos, con nuestra autoestima, con, con, con el cuidado, ¿no? Y las atenciones hacia uno, que son fundamentales. Ahora que me lo estaba poniendo en bandeja y pues alguien está escuchando esto, es verdad que cuando el cuerpo te dice para, se para, porque esto es así. El cuerpo dice tienes que parar y automáticamente paras. Igual como tú quieres parar y tu cabeza no, por más que tú lo intentes tampoco puede, porque la cabeza va por un lado, el cuerpo va por otro. Pero ¿cómo te diste tú cuenta, más allá de que el cuerpo te genera ese parón, de, coño, Cristina, para? Pues porque de pronto
empezabas a sentir sensaciones, lo que se llama la ansiedad, ¿no? O la crisis de ansiedad, donde de pronto, además, el cuerpo, cuando estás en plena actividad, o sea, el cuerpo está activo, está ahí y el cerebro no está ahí activado todo el cuerpo, ¿no? Y toda la adrenalina. Pero cuando paras, pues mucha gente me dice: "Jo, es que justo cuando estaba relajado, me estaba tomando unos días y tal, es cuando me dio el ataque de ansiedad o me dio el estrés superagudo o de pronto empecé a hiperventilar". Entonces, es justo cuando paras, cuando uno está ya en relax, cuando el cuerpo te dice: "Mira cómo estás", ¿no? O sea, atenta. Entonces, sensaciones de susto, de que de pronto, estando normal, pues empiezas a sentir, pues palpitaciones, pues que se te acelera el pulso, que de pronto tienes presión en el pecho al respirar, o sea, lo que es un cuadro de ansiedad. Entonces, eso se da muchísimo en nuestra profesión y en profesiones como las vuestras. Yo he viajado durante muchos años con periodistas que nos han acompañado a viajes muy complejos, con situaciones emocionales muy difíciles, a países bajo guerra, ocupación, y con periodistas que trabajan en zonas de conflicto en primera fila y en primera línea de conflicto, ¿no? Y bueno, y efectivamente, pues todos, cuando hablábamos y conversábamos de esto, pues todo el mundo estaba, pues eso, con su Lexatin, con su vamos, con todo tipo de relajantes musculares, tranquilizantes o cosas para poder dormir, ¿no? Porque si no uno, claro, emocionalmente, y más cuando estás en situaciones emocionales tan duras, pues obviamente, eso a veces el cuerpo no lo asimila bien, ¿no? Hay que tener muy bien amueblada la cabeza y tratar muy bien al cuerpo, ¿no? Para poder sobrellevarlo. Y que luego es verdad que es muy complicado cuando uno se enfrenta a tanto dolor, humanamente gestionarlo. O sea, yo, por ejemplo, ahora no trabajo como reportero, pero he trabajado como reportero durante muchos años. No me ha tocado estar en una guerra. Sí me ha tocado cubrir sucesos complicados, pues el niño Gabriel, con Ana Julia, Julen en el pozo. O sea, sí, situaciones en las que estábamos las teles contando una noticia todos los días, ¿no? Sí. Y es verdad que era complicado. Con el tiempo intentas ponerte un escudo, porque al final no puedes somatizar ni sufrir todo lo que vives, pero es verdad que yo siempre he mantenido que si un periodista no sufre con las historias que está contando, no está empatizando con la víctima, ¿no? Y es que si hay algo que eres tú, y me lo ponías también en bandeja antes, es motivada, que has dicho tú la palabra. Es que claro, volviendo a tu currículum, corazón mío, creaste la plataforma de mujeres artistas contra la violencia de género. En 2004 fuiste, solo por decir algunos sitios, porque ya te digo que el BOE de tu currículum es imposible, cariño, de memorizarse. En 2004 fuiste nombrada embajadora de Naciones Unidas para la campaña Objetivos del Milenio. ¿Qué has sido con la Sinfonía de Mujeres por la Paz? Te has ido a Palestina, has luchado por el pueblo saharaui, has estado en Nazaret, has estado en Belén, tenía por ahí, decía antes al principio cuando arrancaba Damasco, Bruselas, has sido eh, donde tú creías que tu voz era útil. Y eso, que es precioso, no sé si a ti, en lo personal, te ha afectado de alguna manera negativamente. Bueno, en lo personal no, porque lo he elegido y porque para mí la vida y mi esencia vital y como yo soy como ser humano y cómo estoy construida, eh, eso forma parte de mi esencia y no me lo va a arrancar nadie. Pero sí es verdad que lo que nunca comprendí y sigo sin comprender por qué eso sigue teniendo un coste para las personas y más para los artistas. O sea, creo que nos queda mucho como sociedad y dentro de nuestra profesión también mucho más, porque el poder que tenemos tanto desde los medios de comunicación como los artistas, la gente de la cultura, quienes tenemos plataformas públicas, no puedo entender, me cuesta mucho comprender, ¿no? Que no ejerzamos, más allá de divertir a la gente, de hacerla disfrutar en un festival, como el que estuvimos hace poco, ¿no? Es decir, la música es un elemento sanador y es verdad que muchas veces cuando estamos fatal necesitamos descargar, reírnos, bailar, disfrutar, cantar, pero yo no puedo disociar esa parte de también, todo eso también, es un instrumento fundamental para lanzar mensajes de realidades que uno ha vivido,
con las que se ha responsabilizado, con las que se ha comprometido, eh, contrarrestar de pronto grandes mentiras que se están lanzando a través de los medios cuando tú has conocido realidades, el trabajar que la gente a través de un artista, del amor que tiene la gente por ti, que ese mensaje desde un escenario en un momento emocional donde está todo el mundo, miles de personas en un mismo espacio compartiendo emociones, con el alma abierta en canal, creo que son momentos fundamentales para reflexionar juntos sobre el mundo que tenemos, sobre el mundo que estamos construyendo, sobre cómo nos relacionamos con el mundo, sobre cómo nos relacionamos con los demás seres humanos, eh, cómo hemos llegado a donde hemos llegado, cómo reflexionar de pronto con imágenes o con canciones, y vuelvo a Africanos en Madrid, ¿no? Donde nosotros llevamos imágenes del centro de Melilla, del CETI, del centro de acogida temporal de inmigrantes, donde estuvimos y donde pudimos vivir la llegada de gente que venía. Yo siempre lo digo, ¿cómo tiene que sentirse un ser humano para coger un cayuco con toda su familia y sentir que es más seguro lanzarte al mar en plena oscuridad, el terror que tiene que producir, pero sentir que esa es la única salvación que tú tienes para poder vivir? O sea, ¿cómo tiene que ser de terrible tu vida, ¿no? Entonces, la gente tiene que entender eso frente al discurso del odio, es decir, de cómo nos están dibujando la inmigración, de cómo están criminalizando la inmigración quienes tienen poder en los medios, ¿no? Entonces, yo siento desde mi pequeñito espacio, ¿cómo puedo contrarrestar eso? Porque yo no me voy a callar, porque no voy a dejar de poner voz, porque yo podría ser cualquiera de esas mujeres, hombres que están en esas situaciones, en países que no vienen porque sí, o porque no tienen otra cosa que hacer, de países que son esquilmados muchas veces sus recursos, y lo sabemos, cómo se ha explotado la tierra, cómo se han robado los recursos del petróleo y de otras muchas bienes en muchos otros países que han sido invadidos. ¿Por qué se producen las guerras? ¿Por qué se mantienen y quiénes mantienen las guerras en los países donde luego, una vez provocadas y una vez esquilmadas, ¿qué queremos? Que la gente se muera allí en sus países esquilmados y sin recursos, se mueran allí de hambre sin ninguna responsabilidad por parte de nosotros? Me niego a aceptarlo y me niego a cerrar las puertas de mi corazón y de mi garganta a gritar el derecho de todos los seres humanos a tener refugio, a no ser ilegales, a vivir y a poder moverse por el mundo sin barreras y sin fronteras. Y creo que estos momentos por los que estamos pasando nos exigen mucha más responsabilidad a los artistas, muchísima más. Pero también es verdad que incomprensiblemente supone muchas veces una presión para quienes lo hacemos, porque es que si dices esto no te van a contratar en tal sitio, porque tal ayuntamiento te va a decir que no a esto, porque si dices esto a la otra persona le va a sentir mal. Entonces, me niego a vender mi dignidad, me niego a callarme, me niego a no molestar. Yo quiero que mis discursos molesten y provoquen, porque eso quiere decir que estás transformando las cosas, que no estás inmovilizado, acomodado. Yo dejé en el año 98 Amistades Peligrosas con miles de millones de discos vendidos, con una gira de decenas de conciertos, porque yo quería que desde mi situación de privilegio y de tenerlo todo, que de pronto yo no pudiera llevar mi música a una cárcel, a un centro de acogida de menores, a un centro de mujeres, a una casa de acogida de mujeres víctimas, que las mujeres palestinas, en una reunión que tuvimos en uno de los muchos viajes que hicimos, cuando les preguntábamos qué podemos trasladar al mundo de su situación, y qué necesidades, qué realidades. Y me acuerdo de una madre, una mujer comprometida y una mujer que estaba en el ámbito político luchando por su pueblo. Me dijo, Chris, necesitamos música, necesitamos que nuestros hijos tengan el derecho a ir a un concierto como van el resto de los niños del mundo. Necesitamos que nuestros hijos no estén escuchando el ruido de las bombas y el ruido de los bulldozers y el sonido de la destrucción. Necesitamos que nuestros hijos sonrían, vivan, queremos música. Y la música es un derecho universal. Y yo quiero que la gente tenga derecho a esa música. Y por eso mi música la he llevado a muchos lugares del mundo. Y eso ha tenido un coste que parece increíble, pero es así de vergonzoso. Vivimos todavía en un mundo y en unas sociedades también y en un país donde tiene un coste para muchos artistas, internamente, incluso dentro de tu propia gente y donde trabajas y
y en todo el territorio. De pronto decir, no, es que no queremos artistas que se comprometan, no, queremos todo light, solo diversión, solo fiesta, solo tal. Y yo me niego rotundamente, porque conozco el sufrimiento y sé lo sanador que es también la música en tantos momentos que yo he vivido en lugares durísimos, en escenarios durísimos, en situaciones durísimas, donde ahí cobraba más que nunca sentido la música. Y eso no lo voy a dejar de hacer en mi vida. ¿Cómo se nota, Cristina, que cuentas las cosas de corazón? Claro, yo te preguntaba esto con toda la intención del mundo. ¿Alguna vez te han llamado intensa, te han llamado pesada, te han llamado petarda, has dicho esta otra vez, enarbolando la bandera de que le falta alguna bandera más que enarbolar? ¿Te has visto tú en ese punto de decir, mire, señores, si usted no quiere defender lo defendible, no lo haga, pero no venga a decirme que yo lo hago mal, ¿no? Bueno, eso sería lo más light. A mí me ha pasado de todo, desde amenazas de muerte, desde llamadas telefónicas o sea, a mí me ha pasado de todo, desde protección en mi casa también y fuera de mi casa por tener a personas y a mujeres protegidas, defensoras de derechos humanos, mujeres víctimas de violencia, niñas que eran abusadas, etcétera, etcétera. O sea, a mí me ha pasado de todo en esta vida. Estoy súper curtida porque tengo el privilegio de tener una mamá que ha sido mi referente, mi heroína, que huyó con 5 niñas de la muerte de uno de los muchos intentos de asesinato de mi padre y de agresiones constantes y permanentes en un hogar donde la violencia extrema era una realidad cotidiana. Y, y yo he mamado de las fuentes de mi mamá. Y mi mamá se enfrentó hace muchos años, cuando en este país salir huyendo con tus hijas, enfrentarte a la policía, enfrentarte a los jueces, denunciar, eh, era poco menos que ser una delincuente, ¿no? Y entonces, pues bueno, desde muy niña mamé lo que es la coherencia, la valentía, el enfrentarte a un sistema, el no callarte. Y eso, bueno, pues lo tengo tan naturalizado. He pasado situaciones tan extremas que las he asumido y las seguiré afrontando y jamás eh, dejaré de hacer aquello que creo por miedo, ¿no? Nunca. Fíjate que te escuchaba atentamente. Te iba a preguntar también por tu madre, por supuesto, porque sé que es referente. Y ya he visto que lo bueno de charlatán, y además yo sabía que ibas a ser una charlatana fenomenala, fenomenala, que te iba a hacer una pregunta y contigo podía hacer, y eso es maravilloso. A mí lo que me gusta es que la gente venga aquí al saloncito de mi casa y yo de la suya para hablar, para abrirse y para contar las cosas de corazón. Y en eso, Cristina, tú eres la mejor, no me cabe la menor duda. Pero he oído una cosa que me ha tocado allí el corazoncito. Te han llegado a amenazar de muerte por defender a mujeres a las que tú tenías en tu casa. ¿Quién? A ver, obviamente no puedo decir esas cosas porque eran biogimas, eran mujeres que estaban bajo protección y que de pronto estaban escondidas aquí con niñas. Date cuenta que este país ha avanzado muchísimo. Tenemos una legislación en el tema de violencia de género pionera en el mundo, que fue además ratificada por Naciones Unidas con premios internacionales y tenemos, vamos, leyes y sistemas de protección. Es verdad que a las mujeres las siguen asesinando, pero obviamente porque las mujeres se empiezan a computar en este país en el año, pues cuando salta el caso de Ana Orantes, ¿no? O sea, antes las mujeres asesinadas aparecían en las mismas cifras como el caso, ¿no? Como el famoso periódico El Caso, ¿no? Donde aparecían pues tantas muertes o tantos asesinatos este mes y se mezclaban los hombres y las mujeres. Si un hombre asesinaba a una mujer, aparecía igual el hombre que la mujer al mismo nivel como 2 personas asesinadas, ¿no? Tipo, la asesina, luego se suicida y en el cómputo aparecía todo como crímenes, ¿no? Entonces, se empieza a poner el sesgo de la perspectiva de género a partir de que el movimiento feminista empieza a cotejar todas aquellas noticias donde las mujeres aparecen como se ve que ha sido una mujer asesinada, ¿no? Entonces se empieza a computar, se empiezan a dar cifras y datos y los medios de comunicación comprometidos empiezan a ponerle nombres y apellidos a los asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres, dentro del hogar, fuera del hogar, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí se empieza todo un trabajo que empieza el movimiento feminista históricamente, de presión política, hasta que, bueno, se saca adelante en el año 94 la Ley Integral contra la Violencia de Género
Y a partir de ahí, hasta el Pacto de Estado, pues hay todo un camino de lucha, tanto en las calles como en el ámbito político, donde ya el movimiento feminista cuenta con alianzas en ministras y en personas que tienen poder para poder cambiar las cosas, y tenemos una ley fundamental, que es un instrumento fundamental. Pero eso no quita que los jueces dicten sentencias, que las leyes son fundamentales, pero si quienes las tienen que aplicar las aplican con un sesgo machista. Obviamente, yo he tenido aquí en mi casa a una niña, entre otras muchas, una niñita que era abusada sexualmente menor en el régimen de visitas, porque un tipo que era un maltratador se le permitía un régimen de visitas y la niña con informes médicos no era escuchada. Y luego madres que por proteger a sus hijos, porque de pronto las condenaban a que el padre siguiera viendo a las hijas, cogían a su hija, como hizo mi mamá, y huía. Y mi casa, como desde cuando era niña en una casa de acogida, pues cuando he sido adulta ha seguido siendo así. Y eso hacía que algunas parejas, estos agresores, pues estuvieran vigilando ahí para ver cuándo podía, salía o entraba las personitas o las niñas que estaban aquí, ¿no? Seguramente por tu experiencia personal, ya retomamos lo que estábamos diciendo, víctima de maltrato en tu casa, tu madre tiene que salir, tienes que estar con tus hermanas 6 meses, creo, fuera de vuestra casa, escondidas. Entiendo, claro, que esta experiencia personal, esta mierda, experiencia personal, es la que hace que te conviertas en una tía combativa como lo que estamos viendo que eres hoy. Sí, sin duda. Para mí fue, siempre digo, o sea, para mí mi heroína fue mi madre, fue porque al final nos construimos con el entorno que tenemos, ¿no? Y con las personas que nos crían y nos educan. Y mi madre fue, o sea, yo era la mayor, soy la mayor de 4 hermanas, y claro, imagínate la indefensión, ¿no? Desde que yo me presenté con mi mamá en comisaría, una de las veces, ¿Qué edad tenías tú, Cristina, en ese momento? pues yo creo que tenía 8, 5, 6, 7, 8, 9 años, entre 9 y 10 años. Claro, yo por las noches no dormía. O sea, por eso lo mío del sueño ya viene de histórico. Yo muchas noches me las pasaba detrás de la puerta de la habitación vigilando, ¿no? Porque los agresores, hay un cuadro que todas las mujeres, cuando definen a un agresor, parece que todas hablan del mismo hombre, ¿no? Porque es un modus operandi, ¿no? Y entonces la noche siempre se convierte en el espacio más terrorífico, ¿no? Donde se producen los intentos de asesinato, los golpes, las amenazas. Y entonces, como esa realidad yo la vivía, obviamente yo por la noche no dormía. Tenía siempre un estado de alerta permanente, que es lo que a mí, de alguna manera, he seguido manteniendo, que tiene mucho que ver con el estrés, ¿no? El estado de alerta permanente siempre, ¿no? Claro, y no dormía, o sea, tenía, desde muy niña, yo era doña Ojeras porque, claro, eran situaciones extremas. Y como niño, además, no tienes las herramientas para poder sobrellevar todo eso y trabajártelo. Entonces, claro, lo somatizas y físicamente, pues claro, afectaba a todo. Y bueno, y mi madre se enfrentó a que le quitaran a sus hijas, porque en ese momento salir de tu casa huyendo eh, suponía el abandono de hogar y la pérdida de la patria potestad. Nosotros estuvimos la primera vez que estuvimos más meses, además salimos corriendo con lo puesto y estuvimos en las adoratrices, lo que eran antes los centros de monjas, porque no había casas de acogida y mi mamá tenía un familiar, amigo y tal que nos ayudó. Entonces las adoratrices, que eran monjas, nos metieron en su convento, allí escondidas, y estuvimos casi 5 meses sin ver la luz, escondidas, porque la policía te buscaba. Y de ahí, en un periplo de moverte a casa de un familiar, a casa de tal, donde no podías poner en riesgo a otra gente. Y bueno, la vida de tantas y tantas mujeres que viven dentro de su propio país como inmigrantes. O sea, y sigue pasando muchas veces, ¿no? Muchas veces son las mujeres. En este país hay 300 casas de acogida, ¿no? Y prácticamente muchas con lista de espera, donde los niños se preguntan cada día por qué nos tenemos que esconder, mamá, si el agresor es él, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene que hacernos reflexionar como sociedad, ¿no? Y cuestionar radicalmente, pero radicalmente, porque eso es para cambiarlo de raíz, aquellas ideologías y aquellos que cuestionan la veracidad de las denuncias de las mujeres, la veracidad de la situación del machismo que existe todavía en la sociedad y que impide que las leyes que tenemos y las conquistas legales, que son vitales y fundamentales, en muchos casos no puedan aplicarse porque sigamos teniendo en la justicia una transversalidad de un machismo terrible que
haciendo que los jueces cuestionen en muchas sentencias las violaciones de las mujeres, la palabra de las víctimas, la veracidad de sus denuncias, etcétera, etcétera. Hay una frase tuya que me encanta, que es, el machismo cambia de forma, pero no de fondo. Así es. Lo que llamamos el neomachismo, este machismo de no, si para mí las mujeres sois lo mejor del mundo, hay que cuidaros, hay que tal, no, las mujeres son la tal, las mujeres. Entonces, y luego el neomachismo ya más duro, disfrazado dentro de la gente joven, que curiosamente, fíjate, en los datos y en las cifras que hay ahí oficiales, en las parejas más jóvenes es donde se están dando los mayores índices de violencia. Y eso significa, efectivamente, que todavía hay una cultura que tiene que ver con todo lo que es, los espacios de socialización, los medios de comunicación, la literatura, el cine, la música. Si todo eso, la educación dentro y fuera del hogar, no está atravesado por un mismo modelo educacional, de poco me sirve educar a mis hijos o a mis hijas en un modelo igualitario si cuando salen a la calle, si cuando entran en las redes, si cuando van a ver una película, el mensaje es totalmente contradictorio, ¿no? Entonces yo creo que hay una responsabilidad social por parte de todos de unificar un discurso donde la igualdad y el análisis y la crítica de que somos una sociedad machista y un mundo machista que está ahí escrito todavía en la historia del mundo y que tenemos que romper y seguir luchando y cambiando, eso es fundamental. Esto de creernos que ya somos mujeres libres, que hemos avanzado, que estamos en una sociedad igualitaria, no, todos hemos vivido momentos donde hemos visto que los derechos pueden retroceder y que no da lo mismo quién esté en las instituciones, ni muchísimo menos. Y que derechos que hemos conquistado, y lo hemos visto en otros lugares, de pronto se pueden perder. Por eso tenemos que ser conscientes de que hay que estar constantemente en alerta y en la defensa de los derechos humanos. Dabas 3 claves. Una, desgraciadamente parece que cuando uno piensa que hemos avanzado y que hay cosas que hemos superado, de repente te das cuenta que vienen generaciones de gente más joven, que piensan de una manera que no pensaban ni tus abuelos. 2, desgraciadamente estamos hartos de contar en la tele y de ver en los medios, cuestionables de, digamos, intervenciones de jueces a la hora de tomar declaración a una o a otra. Y nos da igual el nombre de Menganita o Fulanita. Y también, y que quiero abrir el melón del 8M que acabamos de pasar, vemos que ahora el Día de la Mujer, más que ser un día en el que las mujeres salen unidas a levantar su voz y a luchar por lo que todavía queda por conseguir, vemos un 8M donde hay 2 marchas separadas y donde se habla pues, de Rajón, de Ábalos, de Monedero, y me daría igual hablar de esto porque podemos hablar también de los del Partido Popular y los de cualquier otro partido. Igual que en los jóvenes vemos que tienen pensamientos que ya te digo que nuestros abuelos tenían, ¿tú crees que las mujeres ahora están más unidas que antes o todo lo contrario? Mira, yo en eso, mm, a ver, mi discurso yo lo tengo muy claro porque además lo practico en el grupo en el que vivo, Amistades Peligrosas. Nosotros somos dos personas radicalmente opuestas, ideológicamente, emocionalmente, conceptualmente, y sin embargo la riqueza del grupo tiene que ver con eso, con cómo convives desde la diferencia. Y yo creo que a mí no me molesta para nada la división del movimiento feminista, porque yo no lo llamo división. Las italianas usan un término muy, muy bonito que es afidamento, es decir, el feminismo no tiene por qué ser uniforme, porque entonces estamos hablando de un modelo de entender las organizaciones sociales que tiene más que ver con un modelo patriarcal. O sea, todo tiene que ser vertical, lineal, todo tiene que tener un liderazgo único. Yo eso siempre lo he roto. Cada feminismo es tan diverso como cada mujer que lo es. A mí me parece maravilloso y como si hubiera 50 marchas, porque la diversidad es, hace poco me preguntaban, bueno, ¿qué piensas de un gobierno de coalición? Me parece maravilloso. O sea, creo que todo es importante porque te obliga a negociar, te obliga a reflexionar, te obliga a no imponer, te obliga de pronto a transformar, te obliga a... Entonces, tenemos que trabajar en aquello que nos une. Y en aquello que nos une, cosas muy claras. La violencia contra las mujeres es algo incuestionable que une a todo el movimiento feminista de este país y del mundo.
En otras cuestiones no tenemos por qué pensar igual. Las italianas lo dicen. El afidamento, hay que trabajar el afidamento. Aquellas cuestiones en las que no son afines, luchar juntas. Pero la reflexión, el debate, hay que empezar a reinterpretar las palabras, ¿no? La palabra división o conflicto y tal, convertirlo en una oportunidad para la reflexión. Ojalá, Cristina, si nos fijáramos, y nuestros políticos particularmente, de un color y de otro, se fijaran más en las cosas que nos unen que en las que nos separan, otro gallo cantaría. Pero tenemos lo que tenemos y con esto tenemos que trabajar. Claro, yo tenía preparada la pregunta, aunque ya, claro, después del rato que llevamos de charla, ¿más artista o activista? Pero con este rato que llevamos, si tuvieras que elegir una cosa, sí que las dos cosas, por No, supuesto. no, yo, a ver, es que no se puede separar. Claro. Hace poco tenía ese debate, ¿no? Por una historia de debatir interna y tal. Y que decía, no, es que la esencia de un artista, he estado viendo estos días documentales de artistas, y, es decir, al final un artista lo conforma y lo hace personal y diferente al resto precisamente en cómo está construido como persona. En América Latina, la gente no separa al artista de la persona. Y para mí, a mí me pasa igual, me cuesta mucho separar a la persona del artista. Y creo que van unidos. Es decir, como tú eres, lo que tú haces, es que cantar es expresar emociones. Y las emociones que yo expreso tienen que ver están ligadas con mi pensamiento. Entonces yo no puedo separar mis emociones de mi pensamiento, a no ser que fuera una persona que te contratan y dice, oye, mira, te contratan para que cantes estas canciones o hagas o interpretes un texto de no sé qué o hagas el papel de no sé cuánto. Pero yo, como artista, eh, dentro de mi proyecto, obviamente soy yo. O sea, y eso lo voy a defender a muerte siempre y lo voy a seguir siendo siempre. Y va unido a lo que cantas, a lo que dices. Amistades Peligrosas en sus discos habló de la eutanasia, habló del derecho al aborto, habló de la violencia contra las mujeres, habló de la soledad de nuestros mayores, habló del ecologismo y habla. eh, es decir, que es intrínseco. Y yo voy a seguir hablando de eso siempre, me digan lo que me digan, porque es que forma parte de eso. Yo luché en nuestro primer disco, convivían canciones erótico-sensuales, maravillosas, que estaban ahí, que fueron un exitazo y que en América Latina mucha gente es lo que más reconoce del grupo, ¿no? Porque estas canciones no salieron, pero eh, a la vez que salía un single de un tema súper comercial, yo estoy por ti, me haces tanto bien, pues estaban canciones como Africanos en Madrid, que fueron un himno y lo siguen siendo. Y cuando lo hacemos en directo, la gente sigue reaccionando también. Entonces, eso está ahí, es innato a mi trabajo, a mi vida, a mi forma de entender el mundo, y eso es inseparable. Al final es una manera de modular tu altavoz. Es que en el momento que uno deja de ser uno mismo, se pierde a sí mismo. Es una falta de respeto a ti mismo el dejar de ser tú. Tengas las presiones que tengas, ¿no? Es decir, dejar de ser tú no es negociable, nunca, jamás. Y lazo esto también para la gente joven, ¿no? Que muchas veces en este negocio de la música y muchas veces es verdad que no es fácil, ¿no? Tener la fortaleza y a veces te sientes solo y no tienes la fortaleza mental o tu personalidad es distinta, ¿no? No todos estamos construidos iguales. Y entonces, esos momentos donde a veces te encuentras solo y te debilitas y el entorno te debilita y vale, pues no voy a hacer esto porque tal, vale, pues no tal. Siempre, siempre, al final, la coherencia es lo más gratificante que existe en el mundo. Y es verdad que tú puedes perder cosas en el camino, pero merece la pena perder cosas en el camino a negociar tu dignidad y dejar de ser tú. Pero claro, hablabas de el contenido de las letras de Amistades Peligrosas. Hay una cosa que hacemos los periodistas siempre que preparamos las entrevistas. Tú lo sabes, que también hiciste tu programa de radio sobre mujeres, si no me equivoco, en Onda Cero, ¿verdad? Y es mirar titulares, a ver qué hay por ahí, ¿no? Para la hora de preparar la entrevista. Claro, y hay uno, muy poquito, Amistades Peligrosas. Dos puntos. Algunas de nuestras canciones hoy no se podrían hacer, hablando del contenido. Ahora hay más censura a la hora y yo en la televisión lo noto. Hay programas de televisión que hemos visto hace 20 años que ahora serían inemitibles. ¿En la música pasa igual? Sí, pero yo no lo llamo censura, lo llamo responsabilidad.
Es decir, no todo vale. Y creo que los límites tienen que ser el respeto a los derechos humanos y a la dignidad. Y obviamente, para mí, la libertad de expresión, por supuesto, eh, es innegociable, pero más innegociable es el que cuando tú estés en un medio o hagas una canción o tal, no violes los derechos humanos, no hagas incitación a la violencia. O sea, para mí es sagrado y más cuando vivimos realidades sociales tan terribles, ¿no? Como ni apología de la violencia, ni apología del racismo, ni apología de la homofobia. O sea, y eso no es censura, eso es respeto. Eso es respeto y como sociedad, valores. Es decir, una sociedad que no está construida en valores es una sociedad decadente y poco decente. Esa cosa que nos enseñaban de pequeños, ¿verdad, Cristina? De la libertad de uno termina donde empieza la libertad del de enfrente. Bien. De ahí que esto se le olvida. Pero sigo con los titulares. Cristina es como Putin y yo como Zelensky. Bueno, Chocamos todo el rato, se hace insoportable. Hombre, ¿habéis estado, cuántos años habéis estado en guerra, si se me permite decir vosotros dos? pues te puedes imaginar que con ese titular estamos en guerra diariamente. Es decir, Alberto y yo estamos en las antípodas. O sea, imagínate, ese titular lo dice todo. O sea, todo ya. Es como sin palabras. Bueno, de esa locura de relación, porque es surrealista, también yo creo que nace la personalidad de amistades, ¿no? Y yo creo que en estos tiempos convulsos también es una manera de demostrar que es posible convivir, viajar juntos, disfrutar muchas veces, abrazarnos y disfrutar bueno, de ver a la gente emocionada desde ese abismal mundo que nos separa ideológicamente, de forma de ser, de todo. Pero hemos aprendido, yo creo que los dos ya a aceptarnos, a conocernos. A veces saltan los resortes, obviamente, porque de pronto dices, ¿pero esto qué es? Eso es inevitable, ¿no? Pero sí es verdad que ha sido una relación muy compleja, muy difícil. Muchos grupos la han tenido y mucha gente que convive. No es fácil convivir en situaciones tan extremas como las nuestras, siendo pareja, empezando a vivir juntos cuando no nos conocíamos prácticamente de la noche a la mañana. De pronto te llega el éxito y no supimos asimilarlo y devoró nuestra vida personal. Eh, Fue todo muy complicado. Hay una cosa buenísima cuando volvimos que contó Alberto que yo me partía, porque tengo muy buena relación con su familia, su mujer es un ser maravilloso y es una mujer extraordinaria. Y nos moríamos de risa porque cuando ya volvimos, claro, decía, bueno, a ver ahora nuestras familias, ¿cómo les vamos a plantear nuestra vuelta? Entonces los hijos de Alberto le decían, a ver, papá, cuando los sentó para contarles, hemos sido educados en el odio y ahora tenemos que asimilar que sois súper amiguitos. Es como... ¿Cómo se gestiona si una ruptura es duro gestionarla? Si además de gestionar una ruptura en lo personal, además en lo profesional, para empezar de nuevo con otra cosa, pues, es que para que te explote la cabeza. Sí, no fue, o sea, nosotros fue, yo por eso lo digo, que yo ahora es cuando estoy disfrutando de amistades, porque en ese momento era tal la vorágine, la locura, cómo estaba la industria en ese momento, las presiones que tenías, que yo, bueno, lo conté y lo hice público, ¿no? De managers que de pronto te querían firmar documentos donde te obligaban a... No podías presentar las canciones, tenías que vestirte de una manera determinada, no podías hablar de temas sociales, no podías, bueno, o sea, eran unas presiones, o sea, una locura. Perdona que te corte, pero es que me va el hilo de otro titular que tengo aquí tuyo. Este es de La Vanguardia. Me decían que me pusiera minifalda y que tenía que calentar a todos los tíos de España. ¿Esto era así? Totalmente. Y por respeto a las familias de esas personas, no, porque no fue una sola, y porque alguna de esas personas ya no vive, pero todas sus familias, obviamente no voy a decir ni el nombre, pero fueron personas dentro de la industria despreciables, que no solo yo sufrí eso, sino que lo sufrió mucha gente. Era un entorno de impunidad total, donde obviamente mi gran suerte, entre comillas, era que yo tenía siempre las alianzas con gente, en el caso de mi compañía, ¿no? Por ejemplo, yo tenía la alianza total
del director artístico de mi compañía, Javier Lozano, que es un ser humano maravilloso al que yo quiero y querré siempre. Y él para mí fue todo. O sea, él, siendo el director artístico de la compañía, claro, le iba a todo el mundo como con las guerras de la del Valle. No, es que he hecho esto, no, es que lo otro. Y hubo gente ahí que me dijo también lo mismo. Tú estás aquí para calentar a todos los tíos de España, no para soltar discursos. Y un manager también que tenía, que lo mismo, o sea, me tuvo un verano entero bloqueado, todo, bloqueadas mis cuentas, bloqueado todo para que yo firmara un documento terrible, delictivo, donde yo tenía que cumplir una serie de pautas que obviamente jamás, pero fue, hazte una gira con alguien que te está llamando todos los días para presionarte, para amenazarte y que te están machacando la vida. Súbete a un escenario. Cuando decía Alberto, no, es que ya decía, ahora no me sube. Súbete a un escenario machacada psicológicamente, machacada emocionalmente y sal ahí a cantar. Yo viajaba con las lágrimas en los ojos, pero mi orgullo, mi dignidad y el no, que no acabaron conmigo, porque es que se plantearon hasta quitarme de en medio, es decir, vamos a sustituirla, porque claro, no es manipulable, no es manejable, y gracias a la protección que yo tenía de gente que me quería y que tenía poder dentro de la industria y me ayudaba, si no a mí me hubieran borrado del mapa hace mucho. Fueron guerras durísimas emocionalmente, donde llegabas a tu casa llorando como una magdalena, destrozada y con la lucha en la cabeza de decir, ¿qué hago? O sea, dejo que todo esto, que me destruyan todo, que hagan que no quiera dedicarme más a esta profesión. Y no, jamás, siempre, mi entorno y la gente que me quería y me cuidaba, siempre fue mi fortaleza y mi vitamina, ¿no? Y también que sirviera de referente a otras mujeres, compañeras también y artistas, ¿no? Que también estaban sufriendo esta situación. Pero el machismo en esta profesión ha sido demoledor y muchas compañeras artistas han dejado la profesión por presiones que han tenido y por maltrato de todo tipo. Me viene a la cabeza Marisol, Pepa Flores. Claro, es que lo que me parece sorprendente es después de haber contado, bueno, no sorprendente, siguiendo un poco tu trayectoria y sabiendo que eres un artista de los pies a la cabeza y de la cabeza a los pies, no me extraña nada que no le hayas cogido manía a esta profesión porque al final forma parte de ti. No, Pero o sea, a mí mi mamá me educó en algo, decir, si los demás hacen esto, jamás devuelva, o sea, yo no voy a cambiar mi personalidad porque de pronto alguien te decepcione, porque alguien te intente, te haga daño, porque alguien tal. Es un problema de esa persona. Yo no me voy a malear ni dejar de ser una persona que confíe en la gente, que sea empática, que quiera a la gente, que ame mi profesión, que ame profundamente lo que haga, porque me hayan maleado. O sea, sería una batalla que hubieran ganado los malos. O sea, eso jamás lo he permitido, pero sí es verdad que ha habido muchas veces que dices, tiro la toalla. De hecho, en 1998 yo cojo, sin avisar a nadie, convoco una rueda de prensa y digo, se acabó. O sea, ¿cómo tendría que estar? Se acabó, pero mi música no se iba a acabar. Se acabó un proyecto y se paró en ese momento y yo creé una organización, la Plataforma de Mujeres Artistas, y durante 20 años todo todo lo que yo había vivido en amistades y todo lo agradecida que yo estaba también en amistades por donde yo me había posicionado, sirvió para poder llevar a muchos lugares del mundo bajo guerra o ocupación mi voz y la de otras muchas compañeras para darle sentido a nuestras voces en escenarios del mundo donde la gente estaba sufriendo la violencia extrema, el maltrato, la tortura, la ocupación. Y eso para mí le dio sentido a mi vida y me hizo mucho más fuerte. no, no me extraña pues, después de esa experiencia. Y además, claro, ocupaste tu tiempo con tu otra gran vocación, que era lo que estábamos contando en esta charla, que era dar voz a los que necesitan que les den esa voz porque no la tienen. Pero claro, querida, pasa todo esto, tú sigues publicando, a ver, que con amistades creo que publicaste, hoy estaba mirando en Spotify, creo que todavía estáis en 2 millones de oyentes o escuchados 2.200.000. Estos miles. al mes. Hola, ¿qué tal? Increíble. Pero pues, luego también sacaste, creo que fueron 6 discos con amistades y pero en solitario que fueron 5 4 en solitario. a reír que todavía seguiste sacando música y efectivamente seguiste
atiendo lo que te nacía a ti y, por supuesto, un poco los mensajes que te gusta tirar. Porque, para poner un tono de humor, claro, en amistades, ver, todo el mundo tiene en la cabeza, me quedaré solo, me haces tanto bien, estoy por ti, pero por supuesto que había muchas otras canciones. Yo he empezado el Charlatanes de hoy con Quítame este velo, en ese disco de Nueva Era estaba también Más circo y más pan. O sea, siempre ha estado eso en las letras, tanto de amistades como en tus trabajos en solitario. Pero vosotros que le dais tanta importancia al contenido de las canciones, me encanta ver que cuando hacéis el 30 aniversario de Amistades, la canción que sacáis es Alta Fuego. Es que no podía ser de otra manera. Imagínate, después de todo ese historial, de pronto dices, vuelves, ¿no? Como bueno, ya habíamos vuelto, volvimos la primera vez en el 2008, un disco dedicado al pueblo saharaui. Fue algo que nos unió a los dos mucho y poder ir a los campamentos de refugiados saharauis, donde yo ya había estado y donde trabajaba con la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, poder compartirlo con Alberto para mí fue algo fundamental porque siempre habíamos chocado tanto en todo ideológicamente y eso fue muy emocionante. Ese vídeo lo grabamos los dos, fue muy conmovedor. Imagínate estar en un campo de refugiados donde están 5 campamentos con más de 250.000 personas, todo un pueblo volcado a más de 50 grados, atravesando, andando por el desierto, grabando un videoclip con todo el mundo implicado para que pudiéramos denunciar la realidad bueno, pues de la violación del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, pues fue para mí un elemento, algo fundamental. De ahí salió un vídeo maravilloso y una canción que para mí es también un himno totalmente, ¿no? Y luego ya se iba a cumplir el 30 aniversario de Amistades, ¿no? Entonces, bueno, eh, hicimos varios acercamientos, ¿no? Yo creo Que eso te quiero preguntar por poner un tono de humor, porque a ver, habéis estado, los has juntado todo fenomenal, cariño, y sabes que yo te dejo todo el carrete en punto. Pero a ver, la conversación no fue un hola, ¿qué tal, cariño? ¿Cómo estás? lo que pasa es que las cosas tienen un proceso. Obviamente no se pasa de estar enfrentado a de pronto qué buen rollo. Eso es lógicamente, es como todos los procesos de paz. Me encanta que sea un proceso de paz también. Es que cuando hablamos de los procesos de paz a nivel mundial y con toda la seriedad, obviamente, y lo que significa, hay una cosa fundamental. Y yo aprendí en muchos de los países latinoamericanos donde he estado también viajando y con muchos activistas que trabajan en procesos de paz. En Colombia, la gente, imagínate cuando te tienes que sentar o facciones que han estado en un conflicto armado con víctimas en ambos lados y que tienes que sentar con aquellos que han asesinado a tus a familiares o con conflictos armados. O sea, es, la cultura de paz empieza dentro de nosotros, desde la forma de hablar, la forma de pensar. Para mí no hay cosa más revolucionaria que la reconciliación. O sea, yo he visto organizaciones civiles en países donde víctimas, con familiares de víctimas de ambos lados, estaban trabajando juntos por la reconciliación y la paz. Y para mí eso fue un impacto brutal. O sea, brutal, me parece tan revolucionario. Eso es la verdadera revolución, ¿no? Tener la capacidad de poder reconstruir la vida desde el dolor más profundo y terrible, ¿no? Que es la pérdida de tus seres queridos, ¿no? Entonces, nosotros, obviamente, había una carga muy terrible de mucho dolor, pero también había cosas que habíamos vivido juntos y los dos estábamos con ese resquemor y dolor de decir, no fuimos capaces de disfrutar y de vivir algo que es el sueño de cualquier artista y de todas las experiencias vitales tan increíbles. Y era como los dos, cada uno por separado, pensábamos en eso, ¿no? En decir, nos merecíamos también el haber podido disfrutar de todo esto. Entonces, en esa negociación por la paz jugó un papel fundamental gente en la sombra de nuestro entorno, de nuestras familias, Poli, la mujer de Alberto, ¿no? Que decía, Alberto, no podéis vivir con ese rencor el uno con el otro, tenéis que sanar eso como sea. O sea, independientemente de que trabajéis o no juntos en un futuro o lo que sea, pero sí sanar heridas. Y en ese proceso empezamos, mucho antes de sacar ese disco. Alberto estaba con su proyecto, yo con el mío, y yo colaboré en un concierto que él hizo en solitario presentando su disco. Él me llamó y me invitó a cantar con él, y cantamos juntos, y previo a todo eso nos vimos, comimos juntos, nos reunimos, y luego de pronto pasó lo de la pandemia,
que fue también un antes y un después para todos, que marcó nuestra vida y nuestra forma también de estar en el mundo. Yo pensé que más positivamente y que no se iba a olvidar tan rápido, y que volviéramos a esa deshumanización en la que estamos un poco todos viviendo. Pero en ese momento todos pusimos en valor las relaciones humanas como una prioridad y todos pensamos en aquella gente que había sido importante en nuestra vida y con la que estábamos confrontados, ¿no? Y todo el mundo, yo mi entorno al menos, y mucha gente me lo comentaba, ¿no? Hubo muchas reconciliaciones, mucha gente que volvió a reencontrarse, que volvió a poner en valor, que volvió a reflexionar, a hablar, a dialogar. Y en eso tiene mucho que ver la cultura de paz. La cultura de paz es ponerte enfrente del otro sin verlo como un enemigo, sino como un ser portador de derechos diferente a ti, con el que puedes llegar a acuerdos, con el que puedes eh, mm, disfrutar, con el que puedes compartir y al final con el que puedes ser familia. Un día nos preguntaron, bueno, ¿y ahora qué sois, Alberto y tú? Y dijo Alberto, familia. Y es verdad, familia. El otro día estuvimos en el concierto aquí en la sala del Wisi Center y vino la mujer de Alberto y estuvimos ahí charlando, conversando, riéndonos. Nos vamos a ir a Chile, ella se va a venir con nosotros porque ella trabaja en Iberia y nos acompaña también en algunos viajes cuando puede y nuestras familias tienen una relación sana y buena y bonita. Y entonces, bueno, independientemente de que nosotros somos caracteres muy fuertes, Poli me decía, desde la diferencia, pero es que sois los dos iguales. Cuando dijo hablar a uno y dijo hablar a otro, porque la teníamos de mediadora, a la pobre mujer de Poli, de psicóloga, de terapeuta. Y entonces, bueno, yo creo que es muy importante aprender a ponerte en el lugar del otro, aprender a entender al otro, obviamente marcar límites. Y el COVID fue fundamental para ese encuentro que se dio con mucho humor, con muchas risas, y fue muy positivo y que luego cuajó al cabo de un tiempo en celebrar ese 30 aniversario, que más que una celebración para nuestros fans y nuestra gente también era una celebración, era para nosotros devolvernos un poco aquello que no tuvimos, ¿no? Pero qué maravilla y qué bonito lo que acabas de contar. Es maravilloso escucharte, porque antes que te preguntaban lo de más activista o artista, cuando uno ve la explicación que das de ese acuerdo de paz, tiene todas las dudas resueltas. Eres las dos cosas a la vez y por eso explicar Eso cosas como las no quiere decir que nos llevemos súper bien. O sea, no, no. O sea, amistades peligrosas tiene que llevar el nombre, tiene que ser coherente con el nombre. O sea, no puede ser un grupo normal de buen rollismo. No, 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 no. Es la gracia. Oye, y he de decirte que por muchos dúos que haya habido en este país, ninguno ha sido como vosotros. No, no. Vosotros, bueno, también te digo una cosa, querida, no hay estilismo en este mundo que os quede por ponerte o por poneros. Os habéis puesto de cosarios, habéis puesto casi el epi, os habéis puesto forros, habéis puesto... Es que es todo, Nicolás, ante la duda de que ponerse se lo pusieron todo, todo. A los dos nos gusta mucho la teatralización. Es decir, para mí, cuando estás en un escenario es un lugar mágico, donde de pronto puede pasar de todo, donde no es solo lo que cantas, sino el clima que creas, lo que llevas. Cuando te subes a un escenario, es una ceremonia para nosotros, una ceremonia donde de pronto tú puedes ser quien quieres, que de pronto puedes vivir cosas que entras en un espacio de libertad total. ¿No? Es nuestro hogar natural para un artista al escenario. Y para mí, los elementos del vestuario, todo es arte. O sea, es que todo es arte. La escenografía es arte. La teatralización es arte. Es unir todas las artes y darle magia a la gente. Magia. O sea, sacar a la gente de su realidad y darle magia. Y además, una cosa que tenéis vosotros, ya no sé si al final del camerino o no os acabáis tirando ya los pompones o lo que sea, no lo sé, pero en el escenario esa química la seguís teniendo, que es maravilloso. Os vi en Horteralia, y hace unas semanas me lo pasé pipa con vosotros, mi chico y yo lo disfrutamos un montón, y es verdad que sois de los que dais espectáculo. Y además, y esto lo digo, y vamos a ir terminando ya, corazón, porque si no, nos quedamos hasta... Pero claro, ahí también, y le quiero agradecer, cientos de miles de personas que son fans vuestros en todas las partes del mundo, millones, hordas de personas que son fans, que me han escrito estos días, que disfrutan de vuestras canciones. Disfrutamos de vuestras canciones cuando os vemos, y oye, si habéis sido capaces de tener ese alto al fuego y celebrar los 30 años,
qué es lo próximo que tiene Amistades Peligrosas en la cabeza, más allá de seguir manteniendo la peligrosidad en esa... Mira, ya no nos da tiempo ni para discutir. O sea, ahora mismo tenemos ya... Antes debatíamos, nos mandábamos WhatsApp. No, es que esto tal, no, ahora ni eso. O sea, ahora ya es como, ay, por Dios, o sea, estamos sobrepasados porque no nos imaginábamos en tan poco tiempo empezar a crecer, sobre todo a nivel internacional, ¿no? Que era una de las cosas fundamentales. Tenemos una oficina maravillosa, 2+2, también Manolito, nuestro manager. Tenemos un equipo de gente estupenda y todo eso ha hecho posible y esa trascendencia a nivel internacional ha hecho que el grupo otra vez esté pues siendo, hay también la eclosión de los festivales de los 80 y de los 90 que están en toda América Latina también y pasando el mismo fenómeno que en España, que es maravilloso. Es decir, que sin radiofórmulas, sin multinacionales detrás, sin grandes tal, la gente ha decidido y aquellos pequeños empresarios y autónomos que son los que levantan este país, que se han unido para organizar festivales, promotores, manager, empresas, que se lo juegan, y el público ha decidido que la música de los 80 y de los 90 está más viva que nunca, y que aquí la pauta no la marca el mercado, la marca la gente. Y eso es un hecho maravilloso que hay que celebrar. Ha estado gusto, feliz, ha sido un honor, un placer. Gracias por dar espacio, porque la mayoría de las veces no puedes contar quién eres, lo que sientes, lo que piensas. Y para mí es necesario, es sanador, es curativo y me siento muy agradecida y darte las gracias porque existan personas como tú con tu sensibilidad y por poner tu trabajo al servicio también de otra mirada y de otra forma de entender la vida y el mundo.